Seguimos contagiados de vida, dignidad y derechos humanos, porque la radio no conoce de aislamiento. Enfrentamos al COVID-19, una pandemia que hoy más que nunca ha dejado al descubierto las realidades, desafíos y crisis que afronta el país. Es por ello que nos unimos y abrimos un espacio virtual de diálogo entre académicos, líderes sociales, activistas y profesionales de diversas áreas para debatir y conversar temas en profundidad. Pasa la cuarentena con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Este espacio es apoyado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Contagio Radio, otra forma de encontrarnos. Cinco y 2 de la tarde y damos la bienvenida a este espacio que es la Escuela Virtual sobre COVID y Derechos Humanos, un espacio que hacemos en alianza Contagio Radio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y que en el día de hoy vamos a tener un tema que ha estado sonando y que hoy especialmente tiene relevancia cuando nos encontramos con un precio del barril del crudo bien abajo. Se estimaba el cálculo que hacía el Plan Nacional de Desarrollo es que tendríamos petróleo más o menos a $60 el barril, está a un precio mucho menor que ese, y eso significa cambios y eso significa también tomar medidas. Una de esas medidas que ha sido propuesta por diferentes líderes políticos, incluso leíamos allí un informe de la ONU en el que se reseñaba que pedir la suspensión del pago de la deuda pública, la moratoria del pago de la deuda pública, era una de esas medidas que se tenía que tomar no solo para afrontar la crisis del COVID-19, sino también pues de cara a esto que se está viviendo en la economía mundial. Pero ese es un tema que abordaremos. Nos acompañan tres grandes invitados para hablarlo, para discutirlo, para que pensemos en cómo no volver a esa normalidad en la que estábamos, en cómo salir de esa normalidad y salir de esta anormalidad, pero salir, digamos, con la vigencia y con la mente, con el enfoque de derechos. Pero antes que eso, me gustaría que Angélica Chaparro, que es la coordinadora de comunicaciones del colectivo, nos ubicara en qué es lo que estamos hablando, hoy sobre qué hablaremos, y en el marco de esta escuela virtual, pues un poco de lo que se trata esto, Angélica. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan José, todas y todos nuestros invitados muy especiales que tenemos el día de hoy. Como ya lo decía Juan José, hoy vamos a hablar de la deuda pública. Y queremos saber con nuestros especialistas qué es esto de la deuda y por qué el país está tan endeudado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la deuda externa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la deuda pública? Y por qué este tema que ha sido una reivindicación histórica de los pueblos de América Latina, que buena parte de su desarrollo, o por lo menos de su infraestructura, lo han desarrollado con base en la deuda externa, hoy vuelve a ponerse, hoy está otra vez a la orden del día, el tema de la condonación o la cancelación, también se ha dicho, de la deuda externa de nuestros países para poder atender la pandemia. Recuerden que esta sesión es la sesión número 12 de nuestra escuela COVID-19 y Derechos Humanos que adelantamos desde el colectivo abogado José Alvear Restrepo, que está dirigida a toda nuestra audiencia, por supuesto, en las redes sociales, pero sobre todo a las facilitadoras y facilitadores jurídicos y a quienes participan en la Escuela de la Memoria para la No Repetición, dos espacios de formación que lleva el colectivo abogados hace muchísimos años. Recuerden que el documento base de este capítulo, el capítulo base que sirvió para esta sesión de la escuela, lo pueden descargar en la página web www.colectivoabogados.org. Y no se olviden de que este es un espacio de diálogo de saberes y que estaremos muy atentas a los comentarios que ustedes nos dejen en las redes sociales. Estamos en el Facebook del colectivo Abogados José Alvear Restrepo, que es facebook.com/colectivo de abogados, y en el Facebook de Contagio Radio, facebook.com/Contagio Radio. Entonces estaremos muy atentas a todos sus comentarios, inquietudes y preguntas, y los dejo con los invitados y con Juan José. Bueno, esa era la idea para que nos enrumbemos en el marco de que esto es una escuela, que su participación, la participación de quienes nos acompañan es muy importante para nosotros. Sin más, me gustaría saludar a los invitados, iniciar preguntando tal vez de lo específico a lo general, y me gustaría iniciar por el doctor Reinaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo,
y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, sobre cuál es la situación en Colombia de la deuda. Y esto porque lo pregunto, hay unos datos interesantes que van a encontrar ahí en la cartilla. Por ejemplo, la deuda se estima en 134.972 billones. Eso es solo como uno de los datos para abrir ahí. Doctor Villalba, ¿cómo estamos en materia de deuda en Colombia? ¿El micrófono puede ser? Doctor Villalba, sí. Doctor Villalba, de pronto su micrófono está desactivado. Sí, ya, qué pena. Perfecto, listo. Bueno, tranquilo, nos pasa todos los días, no se preocupe. los saludo a todas y todos y a mis compañeros de mesa quienes están organizando el programa. Me preguntan por la deuda en Colombia. A noviembre de 2019, incluso la deuda superaba esos 134.000 millones de pesos, llegando a 138.175 dólares. De la deuda pública alcanza el 57%, tengo, de esa deuda total. Eso equivale más o menos a 73.8 millones de dólares. Y la privada alcanzaría el porcentaje del 47%. Esto nos daría más o menos una cifra de que Colombia estaría destinando el 41.6% de su Producto Interno Bruto para el tema de pago y servicios de la deuda externa. Se encuentra cercano a lo que es el promedio de la deuda que tiene cada país de América Latina y el Caribe, que da por el lado de los 42.3% de su Producto Interno Bruto, de acuerdo a las cifras de la CEPAL, esto para finales del año 2018. Entonces, esa más o menos sería la cifra en Colombia, teniendo en cuenta también que, según este mismo organismo, Colombia sería el segundo país con mayor pobreza extrema de la región, y con una pobreza monetaria aproximada de los 13,5 millones de personas. ¿Qué es eso de la pobreza monetaria? Eso es una categoría que se maneja oficialmente y dejan de ser pobres monetarios los que ganen más de 257.433 pesos para 2018, estoy diciendo. Es decir, que en realidad pues son cifras que se manejan desde el Estado para mostrar una reducción considerable de lo que es realmente la pobreza y lo que son las limitaciones de las necesidades básicas de la población. Entonces, así muestran que tenemos menos pobres, pero la verdad es que esos 13,5 millones casi, pues es una subcifra real de las personas y la población colombiana que no tiene satisfechas sus necesidades básicas de salud, vivienda, educación, etcétera. Yo dejaría esto para entrar en ese punto, y de esta manera respondo su primera pregunta, Juan José. Muchas gracias, doctor Villalba. Bueno, pues esos son derechos, eso último que hablábamos, esos son derechos que exigimos al Estado y, por ejemplo, el Estado dice que es el que más, o este gobierno es el que más ha invertido en educación y vemos, por ejemplo, el desglose de cómo está organizado precisamente cómo están las finanzas del Estado y el primer lugar lo ocupa esa deuda. Tal vez por eso es importante hablar de derechos. Pero también me gustaría pasar, ya que usted lo habló, de América Latina a saludar a la doctora Angélica Porras, quien es abogada, miembro, fundadora del colectivo Acción Jurídica Popular, que impulsa el constitucionalismo popular, doctora en ciencias políticas y docente universitaria, para abordar un poco más de ese tema de Latinoamérica. El doctor Villalba decía que estamos en promedio en América Latina. ¿Cómo está tal vez el continente en relación con Asia, con África? ¿Cómo evaluamos ese tema de la deuda en América Latina? ¿Cómo lo vimos y tal vez cómo lo sufrimos?
Doctora Angélica, creo que tiene silenciado también el micrófono. Sí, lo tiene silenciado. Ya, ahora sí. Ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir con personas tan especializadas y reconocidas. Bueno, quisiera decir en primer lugar que en el caso ecuatoriano tenemos una situación muy parecida, yo creo que un poco peor. En primer lugar, el monto de la deuda asciende a 58.000 millones de dólares según las últimas declaraciones que se han hecho desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Y esto equivale a un 57% del PIB, el Producto Interno Bruto, es decir, generalmente esta relación debía ser hasta el 40% según la legislación ecuatoriana, pero se ha llegado hasta el 57% del PIB. Eso nos pone en una situación muy compleja, además somos un país muy pequeño y con las cifras que nos ha dado el profesor Villalba, en realidad estaríamos hablando de la mitad, cuando nuestra población, más o menos de la mitad en cuanto al monto de lo que es nuestra deuda externa, cuando en realidad nosotros somos un país de apenas 17 millones de habitantes. Entonces, efectivamente, en América Latina nosotros tenemos que tener en cuenta que ese es más o menos el promedio, desde el 40% para arriba de la afectación, o más bien dicho, lo que significa la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Y eso supone que el servicio a la deuda, retira fondos del Estado para precisamente no dedicarlos a lo que corresponde, que son derechos de salud, derechos en educación y el tema de la pobreza, de la atención a la pobreza. Recordemos que nuestro continente es el continente con mayor desigualdad. Desde esa perspectiva, superar la pobreza, pasar el rango de pobreza, resulta muy difícil cuando muchos de los recursos tienen que dedicarse a la deuda externa. Ahí quizás mencionar que en el caso ecuatoriano la pobreza de ingresos afecta al 25% más o menos de la población. Estamos hablando de más o menos 4 millones de personas, un poco más de 4 millones de personas que tienen pobreza de ingresos. O sea, decirlo de otra manera, la deuda externa supone dejar de invertir en salud, en educación, en ingreso mínimo, y obviamente eso mantiene el espiral de desigualdad y de pobreza en nuestros países. Y profesor Daniel Libreros es la tercera persona que nos acompaña en este programa, abogado, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, experto en procesos políticos latinoamericanos, así como en política fiscal y sistema tributario. Tal vez usted podría explicarnos, para ubicarnos un poco en eso también, sobre lo que hablaba el doctor Villalba, que es ¿qué entendemos por la deuda? ¿A quién se le debe o con quién se saca préstamos los países? Para ubicarnos y entender por qué hablamos, por ejemplo, de deuda pública, por qué hablamos de deuda externa, quiénes son esos agentes que están ahí, quiénes son esos prestamistas, por llamarlo así. Bueno, en primer lugar agradecer a los amigos de Contagio y Radio y a Cajar por esta iniciativa tan importante. Creo que estos temas son decisivos en la actual coyuntura y además sirven mucho para explicar mucho de lo que está ocurriendo en nuestro actual devenir pues político y social, ahora que estamos confinados y presenciando sobre todo una pandemia de hambre, además de la del coronavirus. Yo quiero complicarla de esta manera, es decir, además de los montos que se han presentado, y lo que me has preguntado lo voy a contestar desde esa perspectiva porque creo que es interesante que la audiencia lo sepa. Un elemento clave es por cuánto estamos pagando en el presupuesto nacional año. Nosotros estamos pagando en el presupuesto nacional por monto de deuda aproximadamente el 27% del presupuesto. Pero lo más grave es que de ese 27%, y eso estamos hablando de deuda pública, porque estamos hablando de presupuesto, o sea, estamos hablando del impacto sobre lo fiscal, como decía la amiga compañera ecuatoriana. De ese 27%, la mitad son intereses. O sea que le estamos dando a la banca internacional en intereses ese 27%, para ponértelo en montos,
son aproximadamente 59 billones de pesos de un presupuesto de 270 billones que fue el último que aprobamos. Es decir, el que se aprobó en noviembre del año pasado y que estamos ejecutando este año. Digo que estamos ejecutando porque con la crisis que se nos vino es muy probable que empiecen a hacer redefiniciones de programas y redefiniciones de presupuesto. Pero dejémoslo hasta donde íbamos. Entonces, el presupuesto que se aprueba en noviembre, ya les decía, son 270 billones y de los cuales casi 60 billones son deuda externa, deuda pública, perdón, entre externa e interna. Y eso significa, ya les decía, más o menos la mitad en intereses, o sea que estamos hablando de 30 billones casi en intereses. Como estamos preocupados por el tema social, es decir, la política social y lo que esto ajusta a la política social, debe decirse que a la universidad pública le dan 3 billones al año. Con toda la pelea que se hizo, póngale 5 billones al año entre transferencias y demás. Estamos hablando de que solo en intereses este país paga al año 6 veces lo que le dan a la universidad pública, para empezar a cotejar en la preocupación de ustedes, o sea, en los temas sociales. Para no hablar de investigación de ciencia y tecnología, pues que el presupuesto de Colciencia es una cosa totalmente irrisoria. Estamos hablando de menos del 1% del Producto Interno, estamos hablando de escaso billón de pesos. Bien, o sea que la institución, y este es el primer tema de preocupación, la forma como se obtiene esta deuda, que mucho es una deuda ilegítima, porque ahí está la corrupción, porque ahí está un juego especulativo, porque mucho de esta deuda no ha servido ni para hacer carretera, ni para pagar un trabajo, es juego de diferenciales de tasa de interés y de tasa de cambio. Me explico. El dólar está más barato afuera, entonces los grandes inversionistas que ya tienen la posibilidad institucional de endeudarse afuera, se endeudan afuera y luego vienen y compran aquí títulos con una tasa de interés 7, 8 puntos mucho más caros. Entonces, especulación financiera, el tema de los robos, pues Odebrecht, Reficar y demás, los tenemos que pagar por deuda. Pero adicionalmente, en un tema que interesa mucho, sobre todo a los compañeros que están permanentemente insistiendo sobre el asunto de lo militar y el terror de Estado. Plan Colombia también impuso condiciones tipo Fondo Monetario de Política de Ajuste y también fue hecha en el marco de endeudamientos. Es decir, que esa deuda es muy importante mostrarle a la población que esa deuda es una deuda ilegítima, es una deuda que ha servido fundamentalmente para la especulación, para aumentar el terror de Estado, para solventar corrupción. Esa deuda no tenemos por qué pagarla, es un elemento clave en la discusión que se hace ahora a propósito de condonación o no. Tu pregunta, esa es la deuda pública, ese es el que se obtiene con acreedores, fundamentalmente con acreedores internacionales e internos. Además dije, parte de lo que aparece como deuda externa, como deuda interna, es reciclaje de deuda externa, es decir, montos que se han conseguido afuera y luego se pasan a interna. Por eso es hoy complicado separar entre externa e interna, porque por la especulación financiera, dado que no hay control de capitales, los montos crecen por especulación de esta manera. Entonces creo que ese es el tema fundamental, porque además asocio lo siguiente, es el tema de la institucionalidad que ha exigido el Fondo Monetario. Porque nosotros tenemos lo que se conoce como superávit primario, que es una exigencia de que primero se pagan los intereses de la deuda antes que cualquier otra política, incluyendo la social. Y eso está recogido en temas como la regla fiscal, que incluso ya lo llevaron a la justicia, en los temas judiciales, a temas como la sostenibilidad fiscal y el incidente fiscal. Es decir, lo que quiero tratar de mostrar es que hay una institucionalidad exigida en los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional que nos obligan a discutir este tema del endeudamiento, y obvio que con ese endeudamiento se reduce al máximo la política social. Bueno, queríamos también, para un poco ponerle otras voces también a este debate o a este programa, pues hablar, o más bien traer al presente un video de algo que ocurrió recientemente, que fue también un programa que organizó el CELAC sobre la condonación de la deuda para América Latina.
Y trajimos a colación este video que es pertinente también porque nos acompaña aquí Angélica Porras sobre Ecuador del presidente Rafael Correa, a ver si tal vez también viendo Ecuador nos vemos un poco reflejados desde Colombia. Y yo concuerdo, pero es una de las medidas. De esto no vamos a salir sin apoyo internacional, sobre todo las economías emergentes y lastimosamente economías como la ecuatoriana, porque depende de un commodity, el petróleo, cuyo precio se ha desplomado, y no tiene moneda nacional, ni siquiera podemos emitir moneda para reactivar la economía. Entonces esa clase de países van a requerir muchísimo más apoyo, pero en lo inmediato necesitamos liberar recursos para atender la pandemia, la crisis sanitaria, estamos hablando de vidas, todo debe estar en función de salvar vidas. Y la manera inmediata de liberar esos recursos es dejando de pagar la deuda. En Ecuador habíamos presupuestado unos 6.000 millones de dólares, han pagado unos 2.000, faltarían 4.000 millones. Aquí algunas reflexiones un poco más allá de las cuentas, conceptos, incluso principios, valores que algunas veces nos los presentan alterados y nos los presentan como técnica, como ley física. Por ejemplo, en Ecuador se pagó, ya teniendo la crisis, teniendo nuestros hospitales sin respiradores, sin personal médico, los pocos médicos sin mascarilla, enfermándose, teniendo a la gente discaislada pero sin darle comida, con lo cual en ciudades como Guayaquil, donde hay mucho trabajo informal, mucho trabajo autónomo, cerca del 60% de fuerza laboral, es imposible mantenerlo en la casa si es que no se le suministra alimentos, ¿ya? No se hizo esa logística. No se compraron pruebas para detectar el coronavirus en los pacientes, en los contagiados asintomáticos. La mejor estrategia para luchar contra la epidemia es aislamiento, pero para eso necesita apoyar a esa gente con alimentos, etcétera, los que se quedan en la casa, y pruebas para determinar a tiempo el portador del virus, aislarlo y detectar la red de contagio. Para todo eso se necesitan recursos, nos dijeron que no había recursos y pagaron deuda. Y nos lo hacen ver como que si es algo ineludible, una ley física, una ley natural, así deben ser las cosas. Así no deben ser las cosas. Es pura ideología, es pura economía política, son puros intereses creados, porque esa deuda, en el caso que les digo son los bonos 2020, están en manos de la propia banca, que tiene el poder político en este momento en Ecuador. Pero fíjense las contradicciones. Pagaron deuda, lo cual significa perder vidas, porque nuestros hospitales no tienen equipamiento, pero dejaron de pagar salarios. Y nos hacen creer que así tiene que ser, que los salarios, la remuneración al ser humano puede esperar, pero la remuneración al capital no. ¿Dónde dice eso? Eso es tan solo ideología, intereses creados. Entendamos, ¿ok? Se prefirió atender el capital, no la salud, la vida de los ciudadanos, no la remuneración al
desatención de los primeros días, en un momento de crisis financiera del Estado ecuatoriano, que impidió justamente que se proteja a los médicos, que impidió precisamente que se compren las pruebas que son tan necesarias. Aló, no se está escuchando, no se está escuchando. Aló, me dicen que no se está escuchando, después del video de Correa no se está oyendo casi. Hay un problema técnico allá. Ok. Gracias, profe. Estamos intentando solucionar. Perdón un momento. Ya se arregló, ya puedes, compañera, puede repetir un poquito la idea anterior que está perdida. Sí, por favor, retomar. ¿Ya dónde me quedaría? No sé. Bueno, yo... Estabas en la ilegitimidad incluso constitucional del acuerdo, que habían pasado incluso por encima de los altos tribunales y la legislación ecuatoriana. Así es. Entonces yo quería decir que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue cuestionado su constitucionalidad, pero la Corte Constitucional lamentablemente se pronunció en el sentido de que dichos acuerdos no causan directamente violación a los derechos humanos y que por lo tanto no habría, se rechazó incluso la demanda de inconstitucionalidad, está otra en proceso. Bueno, quería decir que en esas circunstancias aparece la pandemia del COVID y es en esas circunstancias que se decide pagar a estos acreedores comerciales, los tenedores de los bonos 2020, los 320 y tantos millones de dólares, lo que significó que no se pueda atender la urgencia de la pandemia y llevó a lo que pasó en Guayaquil. Primero, no existen cifras reales de lo que está ocurriendo, pero además la situación es tan grave como el punto que todos hemos visto en los medios internacionales de noticias, donde parece que ni siquiera ha sido posible enterrar a las personas muertas, porque efectivamente los ataúdes están en la calle. Entonces llega un punto que, y además con una falta de sensibilidad completa, porque se decide pagar a los tenedores de los bonos 2020, justamente atendiendo a las exigencias del capital, pero no se pagan los sueldos de los funcionarios públicos. Y además se permiten los despidos. Y además se permiten esos despidos y el retroceso, el desconocimiento de derechos laborales mediante acuerdos ministeriales del Ministerio de Trabajo. Y, para colmo, la Corte Constitucional hasta hace 2 días se negó sistemáticamente a controlar el dictamen de constitucionalidad del estado de excepción. Entonces, realmente nuestra situación es muy compleja. A esto añadámosle lo que mencionaba Juan José, que es la caída del precio del petróleo. Entonces, estamos en una situación demasiado compleja desde el punto de vista económico. Todavía no está controlada la pandemia, todavía no hay dinero para las pruebas rápidas que hay que hacer, todavía hay una restricción en el procesamiento de los resultados de las pruebas, porque no ha habido la capacidad de parte del Estado de atender de urgencia, por ejemplo, la necesidad de tener más instrumental y equipo que pueda procesar los tests. Entonces tenemos varios días de retraso en los resultados de las personas que están contagiadas. El gobierno insiste en que el número de muertos no llega a 2,000 personas y, sin embargo, la persona que está encargada por parte del mismo gobierno de recoger los cadáveres ha dicho que los cadáveres son 7,600 en los 45 días, cuando normalmente en un mes son 2,000 los que se recogen en la ciudad de Guayaquil. Esa es la situación. Y hablemos además de un país que casi el 50% de las personas no tienen un trabajo formal. Entonces, justamente mantener a las personas en el confinamiento debería haber sido asumido por el Estado por alguna transferencia de dinero, porque si no, es imposible exigirle a la gente que además que se cuide por la salud. ¿Cómo va a hacer para poder mantener a sus hijos, para poder comer, que es el otro derecho esencial? Esa es la situación en el Ecuador y se prefirió pagar la deuda. Entonces, realmente eso es una violación a todos los tratados internacionales de derechos humanos y también a nuestra Constitución.
y es una vergüenza, porque en estas circunstancias no se podía hacer no se podía dar un paso de ese tipo. Eso quisiera comentar. Y respecto, Angélica, a lo anterior, la experiencia con Rafael Correa. Uh-huh. Bueno, ahí hubo una cosa, en el 2008 apenas ingresó Rafael Correa a la presidencia de la República, se declaró la ilegitimidad de una parte de la deuda, porque había una comisión que se había formado para eso, y efectivamente se descubrieron una serie de irregularidades. Bueno, eso es además lo que pasa en todos los países de América Latina. Las deudas externas, sobre todo, se contraen así. Entonces se declaró una parte ilegal, ilegítima de esa deuda, y lo que sucedió fue que en ese gobierno, sobre todo al principio del gobierno, se recompró la deuda externa, habiéndose declarado antes que no se iba a pagar la deuda. Eso le permitió al gobierno comprar con un costo menor, y de esa manera que vuelva al Estado los papeles de la deuda. Y eso permitió bajar la deuda. Además, la siguiente deuda porque se siguió contrayendo deuda en el gobierno de Rafael Correa, todavía no ha sido auditada, todavía no se sabe qué mismo pasó con esa deuda. Sin embargo, sí hay que señalar que este primer año, el 2008, se hizo este proceso tanto de declarar ilegítima la deuda, sacar a la luz todo lo que había pasado en los 25 años anteriores, y además decir que no se va a pagar la deuda, lo que permitió al país recomprar esa deuda en condiciones mucho mejores de las que hasta ese momento se estaban desarrollando. Muchas gracias, doctora Angélica. Vamos ahora con el doctor Reinaldo Villalba, porque a ver si nos vemos reflejados, si nos encontramos allí en esas trayectorias con Ecuador, y le pregunto las implicaciones sociales y las implicaciones que tiene para afrontar este momento del COVID-19 que tiene la deuda pública en Colombia, doctor Reinaldo. Doctor Reinaldo, creo que otra vez tiene silenciado el micrófono. Ya. Sí, gracias. En primer lugar, compartir lo ya dicho por quienes me antecedieron en relación a que esta deuda es una deuda ilegítima. Yo agregaría además que es una deuda inmoral y que es una deuda criminal por sus consecuencias. Es una deuda que afecta la soberanía nacional de todos los países del mundo, pero particularmente los países de América Latina, que es el continente más pobre. Es una deuda que crea dependencia de las naciones, que afecta el bienestar, que afecta el derecho a vivir con una vida digna y que somete a la miseria a los pueblos. Es una deuda que, como ya se ha dicho, impide la inversión social. Además, es una deuda que devasta la naturaleza misma. Por eso es que se tiene que repensar colectivamente qué es lo que tienen que hacer estos países, cuáles son las integraciones regionales que se tienen que hacer entre los países, tanto entre gobiernos como entre pueblos, para cambiar esa realidad. Y creo que esta circunstancia, la pandemia, es un escenario que nos tiene que llevar a repensar el papel de los estados y volver a ese estado a cumplir con los objetivos que supuestamente fueron creados, y es garantizar los derechos de la población. El neoliberalismo, como política, arrasó con las posibilidades de que los estados fueran los que prestaran y garantizaran esos servicios fundamentales de manera directa, y por supuesto aniquiló lo poco ventajoso que podrían tener los sistemas de salud para convertir la salud simplemente en una mercancía, cuando es un derecho fundamental de las personas individual y colectivamente consideradas. No pagar la deuda, bien por la condonación, que a mí me parece que lo primero que debemos
exigir es la condonación. Y no estamos solos en esas voces en el mundo. El Centro Latinoamericano de la Geopolítica tiene la iniciativa, la condonación de la deuda. Y muchos países están pensando en lo mismo que estamos reflexionando nosotros, en que esta deuda, además de inmoral y de criminal y de ilegítima, es impagable, es insostenible y que se tiene que repensar esa situación. Entonces, lo primero es la condonación. La suspensión está bien en lo inmediato en el sentido de que se liberan recursos, porque en todo caso la pandemia exige recursos y no cualquier recurso, sino recursos importantes. Recursos para sostener a la gente en confinamiento como una medida eficaz de atajar la propagación de la epidemia, pero un confinamiento con garantías. No con un ingreso solidario de 160.000 pesos que alcanza para 2 frascos de leche y quedó la gente aguantando hambre, sino para una renta básica que permita sostener con dignidad ese confinamiento. ¿A qué le ha echado mano el Estado colombiano, el gobierno colombiano? A las pláticas de la gente, a las pláticas de los entes territoriales, de los departamentos hablando en Colombia, a las rentas públicas del departamento, a las ganancias que deja la operación de las empresas. ¿Cómo es que se llama esto? A las regalías. regalías. A las regalías. Le echó mano a las regalías. ¿Por qué tiene que pensiones y pensiones también, Reinaldo? Las pensiones locales también. Exactamente. Para allá voy. Entonces, ¿por qué tenía que echarle, pero gracias, Daniel, ¿por qué tenía que echarle mano a las regalías? ¿Y por qué a la platica, los fondos de los pensionados de los entes territoriales? ¿Por qué esa mano avara metiéndose a la mano en los bolsillos de lo poquito que podría servirle a la gente para inversión social y para las necesidades de la gente y para respetar sus derechos para quienes trabajaron toda una vida, por ejemplo? Cuando hay otras formas de buscar recursos, por ejemplo, el 4x1000, ¿por qué no se destina así de rapidez el 4x1000 para tener esos recursos? Pero como los recursos son importantes y la crisis está puesta, necesariamente una medida inmediata y más concreta es dejar de pagar la deuda. En primer renglón, como una condonación, pero en segundo, por lo menos en la suspensión de la deuda, pero sin que esa suspensión origine mayores deudas, porque con el Fondo Monetario Internacional y con la Banca Internacional pasa lo mismo que con los bancos en cada país. Entonces, cuando yo le pido cacao, cuando yo le pido clemencia, cuando yo le pido ayuda al banco por una deuda que yo tengo, entonces me dice, bueno, pues no me pague esto a 24 meses, sino me la paga a 36, pero estoy pagando otra vez 3 veces más de lo que estoy pagando. Lo mismo pasa aquí con las naciones. Entonces, lo de la pandemia exige que el Estado tenga recursos concretos. En este momento los países no tienen la infraestructura para afrontar una enfermedad de estas. No tienen la infraestructura hospitalaria, no hay a veces ni caretas para los médicos, así que de ahí ya podemos suponer todo el déficit. Y si en Colombia nos pasa lo de Guayaquil, pues esto va a ser el acabose total. Si así nomás, está creciendo exponencialmente las cifras de enfermos, de contagiados y de muertos. No debemos de imaginarnos, pues, un escenario más difícil, porque aquí el país no está preparado para eso, y no está preparado para eso porque el neoliberalismo arrasó con toda posibilidad de que se le pusiera a la salud los recursos que necesitaba durante todos estos años. Entonces, necesariamente hay que pensar en la condonación o en la suspensión del pago de la deuda para que esos recursos se liberen. Y esto no es un sueño. Yo participé hace poco de una reunión con colegas de otros países donde decían que eso no era realista. Y yo digo, ¿cómo no va a ser realista si es que esto ya ha ocurrido en el pasado? Ya ha habido ejemplos en la historia en el pasado que se suspende el pago de deuda por declararla, por ejemplo, ilegítima.
México ha pasado por esa experiencia de alguna manera, El Salvador ha pasado por esa experiencia de alguna manera. Después de la Segunda Guerra Mundial también hubo situaciones económicas importantes que permitieron ese tipo de medidas. Esto es posible, además porque el pueblo no tiene por qué seguir siendo el Paganini de siempre, la gente, la clase trabajadora. Aquí también hay que pensar en los tributos extraordinarios porque, bueno, no pagar la deuda, bien por suspensión o bien por condonación, es apenas un paso, no solamente para afrontar la epidemia en sí misma, sino todas las consecuencias que eso trae. La necesidad de la reactivación de la economía, de la recuperación de empleos y todo esto. Necesitamos más medidas fuera de esta, que es muy importante. Entonces tenemos que pensar también cuáles son esas otras medidas, como por ejemplo tributación extraordinaria a los grandes capitales, por decir apenas un ejemplo. Entonces, aquí hay una relación estrecha de la necesidad de suspender o la condonación, en primer lugar, de la deuda externa, de la deuda pública, para que el Estado, para que los gobiernos en cada país tengan la posibilidad de tener recursos a la mano para afrontar todo el combate a, en este caso, a COVID-19. Doctor Reinaldo, antes también me surge la duda, hablamos de una deuda ilegítima, hablamos de una deuda inmoral y me pregunto si también hablamos de una deuda ilegal porque es algo que aparece allí en la cartilla mencionado. Sí, claro, es una deuda ilegal, toda vez que contraría los fines esenciales del Estado. Y los fines esenciales del Estado, por ejemplo, es asegurar la paz, por ejemplo, el bienestar social, asegurar los derechos fundamentales. Y precisamente con el pretexto de hacer realidad estos fines del Estado, se sacan las deudas, pero que en realidad, como ya lo dijo el profesor Libreros, terminan siendo realizados por actos de corrupción, que terminan siendo utilizados, por ejemplo, para fortalecer los aparatos de represión del Estado que terminan originando guerras, apoyando guerras en otros escenarios, que origina desplazamientos forzados, que origina desplazamiento de comunidades enteras, que origina asesinatos mismos, desapariciones forzadas. Toda esa represión estatal también se alimenta de las deudas sacadas de allí. Entonces, fíjese usted que la destinación en la gran mayoría de las veces es ilegal, sin superar los temas fundamentales de lo que tiene que ser la inversión social, de lo que tiene que ser la superación de la pobreza. Al contrario, aquí hay una necesidad enorme de acabar con el endeudamiento de los gobiernos de los países para que los países puedan desarrollar con soberanía su propio desarrollo y que en realidad los derechos fundamentales a nivel individual y a nivel colectivo puedan ser una realidad. La deuda externa ha sido un obstáculo para el desarrollo, la deuda externa ha sido un obstáculo para garantizar los derechos de la población. No es un favor que le han hecho al mundo, sino que la deuda externa es un virus peor que esta pandemia. También Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Villalba. Profesor Daniel, una cuestión que señalaba entre tantas el doctor Villalba era que unos criticaban y eso no es posible y otros dicen sí es posible. Y yo le quiero trasladar esa pregunta porque también uno se pregunta qué tan posible es eso cuando uno ha visto que, por ejemplo, las condiciones y la agenda del Fondo Monetario Internacional es tan fuerte que se ha pretendido imponer en países como Argentina, como Ecuador, y que produjeron estallidos pues fuertes de protesta social. Entonces, ¿qué tan posible es eso teniendo en cuenta que son actores que son importantes en el sistema internacional? Y tal vez también recordar esas experiencias que marcaron o que nos marcan aún el camino sobre cómo es posible hablar de condonación de deuda o hablar de suspensión de deuda o digamos caminar en ese sentido.
Profe, creo que tiene también el micrófono silenciado. ¿Aló? ¿Ahí me oyes? ¿Ahí me oyes? Ahí la escuchamos, profe. Bueno, en primer lugar, decía que de tu pregunta se desprenden varios elementos. En primer lugar, sobre la posibilidad o imposibilidad. Primero, desde el punto de vista político, siempre hemos tenido una convicción, depende de la correlación de fuerzas, depende si logramos crear un gran movimiento popular, no solo en Colombia, sino en América Latina, por decir lo mínimo, que permita discutir estos temas. Pero quiero agregarte sobre eso de la posibilidad y la imposibilidad lo siguiente. Creo que no se ha dimensionado suficientemente la crisis que estamos viviendo hoy a nivel internacional. Porque no es simplemente una crisis financiera. De hecho, ya la crisis financiera venía desde antes de que se desatara la pandemia. Ya la Reserva Federal había tenido que inyectar grandes cantidades de dinero de diciembre para tratar de salvar operaciones bancarias. Ya desde el 2008 venimos en una situación de un hinchamiento artificial de dinero por la incapacidad de aumentar la producción de lo que se conoce como economía real en general a nivel internacional. Y te agrego lo siguiente, con el desplome del sistema de petrodólares se acaba una franja muy importante del circuito de dólares y derivados de dólares que manejan los bancos internacionales y particularmente Wall Street. Y aparte de eso están prestando o están emitiendo con tasa de interés negativa en Estados Unidos y en Europa. Es decir, hasta dónde va a mantenerse una situación donde el dinero ya no tiene ni siquiera contraprestación en tasa de interés, sino que se lo pasan a grandes especuladores para que con eso compren activos y sigan hinchando este cuento que ya sabemos de que el 1% de la población controla el 60% de los activos financieros del mundo. Es decir, estamos en un momento donde además la humanidad se está dando cuenta del fracaso de los sistemas sociales de salud, se está dando cuenta de los daños de la agroecología, de la agroindustria, se está dando cuenta de la destrucción del planeta que produjo el cambio climático y el extractivismo. Es decir, creo que debemos de colocarnos ahí. En un momento, yo diría que estamos en la posibilidad de una transición histórica, donde incluso el sistema del dólar pueda llegar a colapsar. Y uno ve los informes del Fondo Monetario y las decisiones que toma el Fondo Monetario y en general los bancos centrales de los países desarrollados bastante preocupados por esta situación. Entonces, es el momento de enfrentar y es el momento de mostrarle a la población todas las consecuencias que ha tenido, que ha tenido este modelo, porque no se trata solo del Fondo Monetario y sus préstamos. El Fondo Monetario es parte de un rompecabezas internacional, de un capital financiero especulativo que hoy controla el mundo, controla gobiernos, controla decisiones económicas, decisiones políticas. Es decir, es parte de un modelo corporativo apalancado sobre el dominio de los estados y, como se decía, que impide que operen las soberanías y las formas tradicionales de decisión política de los estados y de las poblaciones. Entonces creo que debemos de ubicar la posibilidad e imposibilidad en eso. Están en una gran crisis. Argentina, por ejemplo, en este momento le tocó decretar prácticamente un default, así siga negociando con el Fondo Monetario el resto, pero le tocó programar un default interno porque ya la situación económica de ese país es tal que no aguanta y estamos en situación parecida. Cuando el Fondo Monetario dice que hay que condonarle a los pobres, está diciendo que hay países como Haití, como Nigeria, donde la hambruna es tan total que tienen que hacer políticas remediales de ese corte. Entonces estamos hablando de un sistema internacional, no simplemente de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Bien, ligado a eso quiero plantear otro tema, el segundo tema, que es el siguiente. Ellos fueron los que definieron de alguna manera que no fuéramos a una economía petrolera. Incluso en el caso de Colombia, la compañera ecuatoriana lo puede complementar, pero en el caso nuestro, nosotros no teníamos subsuelo petrolero y nos obligaron a hacer producción de petróleo para tener un mecanismo macroeconómico, es decir, unas equivalencias financieras que permitieran seguir manteniendo el sistema de dominación financiera que estoy tratando de denunciar. Entonces, coloco lo siguiente. Estos países, después del año 90, tienen siempre déficit en las balanzas comerciales. Es decir, es mucho más lo que importan que lo que exportan, porque nos condenaron al extractivismo a productos de la naturaleza. Y obviamente, con unas productividades cada vez menores, nosotros tenemos que tener balanzas comerciales deficitarias. ¿Y cuál es el mecanismo que nos dan para compensar? Atraigan inversión extranjera, esa inversión extranjera la tenemos que hacer con extractivismo, y ese extractivismo significa destrucción
de territorios, lo que la población en Colombia ha denunciado hasta el cansancio y se ha movilizado con los temas de las consultas populares que ahora nos las quieren quitar también. Más aún, en el marco de los decretos de emergencia, sacaron un decreto, imaginen ustedes, para facilitar todavía más el extractivismo y mermar las condiciones de licencias ambientales en semejante situación en que estamos. Es decir, siguen jugando al extractivismo. Entonces, para tapar el hueco comercial, lo primero es inversión extractivista con destrucción de territorios. Eso ha tenido unos costos, además les dan unas garantías a las multinacionales, les eximen de impuestos. Reinaldo ya decía algo que tenemos que discutir no solo ahora en la coyuntura, sino a futuro, y es que tenemos que acabar con este sistema tributario pues injusto, desigual, donde se castiga básicamente a la población y los grandes ricos se les hacen exenciones. Ese es un tema que tendrá que quedarse no solo en la coyuntura, digamos, en la representación de la gente de lo que está pasando y del pueblo que está pasando, sino a futuro como un mecanismo de solución parcial de los temas que estamos tocando. Pero ligado a eso, como el petróleo se acaba, no somos un país que tiene grandes yacimientos, nos fuimos al fracking y resulta que el Ecopetrol invirtió 1.500 millones de dólares de sus ganancias en octubre del año pasado en un pozo de petróleo en Texas que se llama Pármica. Yo les pregunto ahora, con esos 1.500 millones de dólares, ¿cuántos se le hubiera podido dar a los hospitales, al sistema de salud? Es decir, se podría haber hecho transferencias directas al sistema de salud en el marco de la pandemia. No, se lo llevaron. Debe haber, me imagino, los tecnócratas colombianos, pues que se los dan de que ellos son los grandes sabios y los únicos que saben de estos temas y demás, o será por lo que normalmente conocemos de coimas y demás, pero invirtieron 1.500 millones de dólares en un negocio que está absolutamente muerto. Si usted hubiera leído desde hace 5 años los temas del fracking, se sabía que los fracking los empujan artificialmente a través de una cosa que llaman bonos basura por pura especulación en el sistema financiero. Les voy a dar simplemente este dato porque es muy importante de lo que está pasando con el fracking en Estados Unidos. El 16 de marzo el grupo bancario UBS estimó en 140.000 millones en bonos emitidos por compañías energéticas en Estados Unidos van a desaparecer, es decir, van a perder. Prácticamente está perdido esa gran cantidad de dinero por la caída del petróleo que afecta directamente el tema del fracking. Y les añado lo siguiente, la compañía Whiting Petroleum, que es la segunda compañía más importante de petróleo, de fracking en Estados Unidos, en Dakota del Norte, trabaja en Dakota del Norte, que es el segundo estado petrolero y de producción de esquisto en Estados Unidos, ya se declaró en bancarrota, pidió directamente al gobierno norteamericano bancarrota y se anuncian mucho más bancarrotas en las empresas norteamericanas del fracking. Y aquí todavía nos siguen diciendo que hay que mermar las condiciones de las licencias ambientales para hacer fracking y que tenemos que seguir en el negocio del fracking. Una de las cosas que creo que el amigo Reinaldo y los compañeros del colectivo José Alvear, que nosotros también hacemos mucho en el Centro de Pensamiento Fiscal de la Universidad Nacional, es demandar este abuso de haber botado 1.500 millones de dólares del patrimonio público en un negocio que cualquiera sabía que era un desastre desde el punto de vista de la inversión. Pero bien, sigo en el tema del sistema, de lo macroeconómico. Entonces tenemos que traer extractivismo, traer inversionistas de extractivismo, que entonces además tienen el discurso de que hay que cobrarles pocos impuestos, porque si les cobramos muchos impuestos entonces no van a venir, entonces también afecta el tema tributario, bien, todo lo que sabemos. Y luego nos dicen que fracking y siguen destruyendo el territorio interno a unos costos muy fuertes de la población. Y ahora el decreto 44 le quita a los territorios el fondo de regalías que proyectos de las regiones que en parte se había obtenido con esa destrucción de territorios y demás. Y el otro elemento para compensar la caída comercial, es decir, el hecho de que importamos más que lo que exportamos, en el dilema pues de que nos volvieron extractivistas, de que por la imposición corporativa transnacional solo podemos producir materias primas y alimentos para la exportación es lo fundamental, pues también en ese esquema también vienen inversiones de portafolio, es decir, inversiones de grandes grupos financieros que pueden ser internos, porque además ya esto se internacionalizó. Un grupo como Aval puede hacer inversiones en dólares y luego pasarlas a pesos, por eso hablaba del problema de calificar la deuda externa simplemente como lo de afuera, porque hay reciclaje de externas por internas. Entonces vienen los grupos financieros, o viene Bilbao Vizcaya, o vienen los fondos de inversión externos, e invierten porque Colombia tiene unos negocios de petróleo que de alguna manera hacen que podamos existir en el negocio financiero. Bien, ¿saben cuál es el problema ahora?
El problema es que no hay petróleo, no hay inversión financiera externa, y entonces, ¿sabe lo que están haciendo? Están montando todo un escenario para que se perpetúe el mercado de deuda independiente a que estas variables macroeconómicas ya no funcionen en la coyuntura. Porque ¿quién va a invertir ahora en portafolio? ¿Quién va a invertir en extractivismo con los precios que tenemos de petróleo? ¿Y quién va a apalancar inversiones financieras contra ese cero precio del petróleo prácticamente que apareció hoy en el escenario internacional? Entonces, ¿cuáles han sido las medidas del Banco de la República? Imaginen ustedes, le dieron 10 billones de pesos, o sea, usted coge los títulos corporativos de bancos, de aseguradoras, o sea, los grandes grupos económicos, que entre otras cosas, para la compañera de afuera, que me imagino que es lo mismo que ocurre en Ecuador, está directamente controlado por 8 grupos financieros, de los cuales el Grupo Aval y el Banco, el Grupo Empresarial Antioqueño, Bancolombia, el Grupo de Vivienda, juegan un papel fundamental en, digamos, en la acumulación de activos más el capital extranjero. Entonces les han dado 10 billones, o sea, el Banco de la República, que dice que no le puede emitir a los hospitales y a la salud, le entrega compra por emisión de 10 billones de pesos a los títulos dudosos corporativos, porque esos títulos ahora lo más probable es que no los pueden negociar dada la crisis financiera en la cual estamos. Imagínense ustedes. 2, compran artificialmente títulos de deuda pública, o sea, TES de 2 billones, ya van 4 billones en 2 decisiones del Banco de la República para mantener artificialmente el mercado de títulos. A los bancos adicionalmente les van a traer una línea de contingencia del Fondo Monetario Internacional de 11.000 millones de dólares de reservas para que si sigue la fuga de capitales, y este es un tema muy importante que quiero tocar aquí a renglón seguido, y es que Bloomberg, la calificadora de esta internacional, Bloomberg es, saben ustedes, la gran asesora, pues pertenece a Michael Bloomberg, que fracasó ahora con el Partido Demócrata, que es la que más o menos da las estadísticas del gran capital, está diciendo que de enero 20 y pico, que empezó la pandemia oficialmente en América Latina, a hoy se han fugado aproximadamente 95.000 millones de dólares. Entonces traen esa línea de financiamiento que la teníamos desde antes en reserva en Washington de 11.000 millones de dólares para salvar reservas de la banca, o sea, el Banco Central, por si la fuga de capitales sigue hasta tal punto, tienen que utilizar esa reserva. Es decir, es una operación de salvamento del sistema financiero. Y aparte de eso, pues para no alargar el tema, porque serían muchos puntos, también les han reducido los encajes y les han dado en el Fondo Nacional de Garantías unos billones a contraprestación de que pueden endeudarse o pueden admitir créditos por 80 billones de pesos. Mientras eso está ocurriendo, es decir, mantener artificialmente el mercado financiero y el mercado de deuda, eso es lo que están haciendo. Aquí hay una discusión fundamental, o sea, ¿cómo es posible que uno pueda tener semejante comportamiento al mercado financiero cuando los médicos están diciéndonos públicamente todos los días que no tienen mascarillas, que no tienen equipos, que la gente está muriendo en las pandemias, que en Quibdó, que me preocupa muchísimo porque son focos de pandemia, en Quibdó ya aparecieron enfermos de coronavirus y salió el alcalde de Quibdó salió a decir que no tienen una sola UCI, que en La Guajira sabemos lo que son las condiciones de miseria de La Guajira, donde no tienen ni siquiera hambre, no tienen ni siquiera agua, que las cárceles sabemos en qué condiciones están. O sea, en semejante situación, usted sigue girándole fundamentalmente a la banca y haciendo cero mutis por el foro a lo que es la política social. Quiero agregar 2 temas que son correlativos a esto. Primero, es perfectamente legítimo hoy, y es una decisión política, utilizar reservas para hacer emisiones. Si nosotros utilizamos el 10% de las reservas para hacer emisiones en un colapso del sistema internacional del dólar, o lo podíamos pasar parcialmente a oro, lo que fuera, pero podíamos utilizar 10% de las reservas para hacer giros directos a los hospitales, es decir, que no pasen por la intermediación financiera. Hay una discusión, nos van a decir que eso es inflacionario, etcétera, pero bueno, si la Reserva Federal está haciendo eso y 10 veces más, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Si en el manejo mismo de la crisis lo están haciendo todos los otros países, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y eso lo podemos justificar jurídicamente en lo que se llama estado de necesidad. O sea, en el derecho internacional humanitario existe el estado de necesidad, tanto por efecto de la pandemia como por efecto del hambre que estamos presenciando en los barrios de las grandes ciudades
capitales. Es decir, hay una decisión política a propósito de las reservas y a propósito de utilización de las mismas. De hecho, incluso esto plantea el tema de la estatización de la banca, o por lo menos áreas importantes de la estatización de la banca en el mediano plazo, para que estos dineros no giren por la intermediación financiera y el negocio de la emisión secundaria, sino que vayan directamente a programas sociales. Es una discusión a futuro. Existe todavía el Banco Agrario y se podía utilizar incluso como líneas directas al sector salud que no pasan por la intermediación financiera. Eso es parte de la discusión que podemos tener hoy. Es decir, nosotros podemos tener renta básica con utilización de emisión, corto plazo ya, que vaya a líneas directas y no pase por la intermediación financiera y que rompa con el mecanismo de preservar un mercado de deuda cuando no hay garantías hoy ni siquiera en el sistema financiero internacional para que haya un mercado de deudas. Y lo segundo que quiero, que es el tema final que tú planteas, es el asunto de la condonación o el asunto de la suspensión. Aquí quiero decir lo siguiente, esto no se trata pues de estigmatizar y demás, porque nos van a estigmatizar obviamente a quienes tenemos este tipo de propuestas, pero en una situación parecida, en 1931, cuando cayeron los precios del petróleo por la crisis de 1930 y el dólar se disparó, que es parte de lo que pasa ahora, el dólar está a 4.000 por la fuga de capitales. Y debo decir lo siguiente también para argumentar jurídicamente, porque pues a los compañeros del Cajal les interesa mucho el tema jurídico, a nosotros también, y es que el dólar crece, o sea, el dólar se dispara por un negocio privado, porque la entrada y salida de divisas hoy es un asunto privado, dado que se acabó el control de capitales, eso es la ley 9 de 1991. Y si es un negocio, imaginen ustedes lo que ha crecido la deuda que estuvo contraída con 3.300, lo mismo que pasó en el 2014, cuando la deuda se contrajo a 1.800 y pasamos a 3.000 y pico, y ahora la deuda pasó de pesos 3.300 a 4.000 y pico que está hoy. ¿Se imagina usted lo que ha crecido la deuda externa? Lo que ha crecido por efecto de fuga de capitales, que es un asunto privado. Pregunto desde el punto de vista jurídico, ¿cómo es posible que tengamos que pagar en el patrimonio público, como nos ocurrió del 2014 al 2017, 40 billones de pesos por devaluación de divisas que la produce un negocio privado, que es la circulación de oferta y demanda de divisas de los particulares y de los grandes grupos financieros? Y no podemos contrarrestar eso, no podemos tener una política diferente porque tenemos que pagarla impositivamente. Eso nos costó una cantidad de reformas tributarias en el periodo de Santos, que ya sabemos que además son regresivas, pero además por la caída de los precios del petróleo. Tú tienes disparada el dólar y caída de los precios del petróleo. López Pumarejo, en una situación parecida, en ese momento era Café, dijo esa deuda no es pagable. Y hay carta de él a Olaya Herrera 1931, es decir, son temas que se han discutido, lo dijo Reinaldo también, pasó con el tema nacionalista en México o en Brasil, en lo que tuvo que ver con los relevos nacionalistas de esos países en 1930. Entonces, hay una coyuntura hoy para mostrar que efectivamente es absolutamente irracional, inequitativo seguir pagando la deuda en esas condiciones. Un último minuto para decir lo siguiente. Sí, ¿Por qué suspensión, cancelación con auditoría? Porque si tú aceptas condonación, tú aceptas que esa deuda que estamos diciendo que es ilegítima, la reconocemos, porque nos están perdonando una deuda que nosotros estamos diciendo que es ilegítima. Es una contradicción misma en el planteamiento nuestro. Yo respeto mucho lo que dice la CELAC y nos permite de alguna manera hacer unidades políticas muy importantes y demás, pero creo seguimos manteniendo, por lo menos en nuestro criterio, centro de pensamiento fiscal, red internacional que tenemos académica sobre eso, grupos nuestros que ligamos con lo ambiental, que son los ecosocialistas en Colombia. Nosotros seguiremos manteniendo la tesis de la suspensión del pago con auditoría, porque la auditoría, como lo planteó la compañera ecuatoriana, nos va a permitir mostrarle a la gente toda la corrupción que hay detrás de la deuda, los planes de ajustes que la deuda significó en 1999 para colocar un solo tema en Colombia, la reducción de las transferencias de salud y educación a los entes territoriales que se calculan en 100 billones de pesos. Y eso, ¿cuánto nos representarían hospitales y en colegios? Imaginen ustedes cuánto se ha reducido, es parte de lo que estamos pagando hoy con la pandemia, cuánto se han reducido las posibilidades de inversión en estos temas cruciales de política social por las políticas del Fondo Monetario. Luego estaríamos por la suspensión y por auditoría inmediatamente para develarle a la población lo que esto significa. Incluso podríamos buscar fórmulas intermedias. Podríamos pensar que la suspensión en primer lugar sea sobre intereses, que nos daría 30 billones del presupuesto público. Es decir, estamos abiertos a la discusión, etcétera, pero nuestra propuesta, porque además cuestiona la ilegitimidad
del Fondo Monetario de sus políticas, y el capital financiero internacional es desde este espectro, digamos, es cancelación de deuda y abrirnos a procesos de auditoría pública. Profesor, pues muy enterados estamos después de esa explicación. Lamentablemente a veces el programa no nos da, porque es poco más de una hora, para tener todo este volumen de información, todo este contexto, que le agradecemos y que nos disculpamos, pues, porque podríamos hablar mucho más seguramente con cada uno de ustedes sobre solo este tema y tendríamos para más de 2 horas de programa, entonces también disculpas por eso. Me quedo con esa última parte, profesor, de cómo avanzar, de cómo damos el paso, porque hay otro tema que también aparecía así, o bueno, que hemos mencionado a lo largo de estos programas y en este programa, y es el tema de cómo damos el paso siguiente, en qué sentido lo damos: condonación de la deuda, moratoria sobre la deuda, cancelación de la deuda, y qué es lo que se está pidiendo y cuál es ese papel del movimiento social. Y me gustaría preguntarle a la doctora Angélica Porras. Bueno, decir que en Ecuador hay también una claridad en cuanto a la necesidad, primero, de auditar la deuda, y en segundo lugar, de suspender el pago de la deuda. Y me parece que esta opinión no es solamente compartida por los expertos, porque en octubre del 2019, cuando se hicieron las movilizaciones que terminaron en varios muertos en nuestro país, efectivamente la gente común, la que no está en el tema de la discusión financiera, ubicaba claramente que este es un problema del neoliberalismo y este es un problema del retornar a la política y a la receta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay como una claridad en el sentido de que las imposiciones de los multilaterales de crédito, el volver al neoliberalismo, significan reducción en derechos del trabajo, reducción en salud, reducción en educación. Entonces, aquí me parece que en el caso ecuatoriano hay una división muy profunda entre las élites que terminan no solo entregando la soberanía del país, sino la vida de su pueblo a unos intereses con los cuales ellos están asociados, porque son los grandes grupos del país que tienen intereses financieros. Un dato pequeñito que revela justamente este interés: la crisis del 2016, e inclusive la del 2008, cuando empezó la crisis del 2008, en Ecuador se creó un impuesto para la salida de capitales, que lo que pretendía era sostener los capitales dentro del Ecuador, porque recordemos que nosotros no tenemos moneda propia, es decir, nuestro Banco Central no tiene capacidad de imprimir más billetes para que puedan solventarse la crisis. Nosotros dependemos de las divisas. Entonces, cuando se crea este impuesto que justamente impide la salida de capital, de alguna manera se evita esta fuga de capitales. Sin embargo, una de las primeras acciones, cuando el Fondo Monetario Internacional firma en el 2019 el acuerdo con el gobierno ecuatoriano, es reducir este impuesto, con lo cual obviamente la posibilidad de sostener a los capitales dentro del país son mínimos. Y nuevamente las propuestas de leyes se han cargado sobre los trabajadores, se han cargado sobre los más pobres, se han cargado sobre la clase media. Entonces yo diría que sí hay, en el caso al menos ecuatoriano, bastante conciencia a nivel de la ciudadanía de que esa deuda no solo es impagable, sino que esa deuda cierra o encierra los grandes negociados de los grandes grupos económicos a costa de la pobreza de la gente. El problema que tenemos es que el sistema institucional está totalmente cerrado para procesar las demandas de la ciudadanía. La asamblea no tiene capacidad no le interesa, comparte sus intereses con la gente que está en el gobierno. Lo propio hacen los ministros del Ejecutivo e inclusive los órganos judiciales o una corte tan alta como la Corte Constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, ahí hay una fractura y lo que va a ocurrir es que la gente, en cuanto pueda, va a empezar a movilizarse nuevamente. Pero no hay otra manera de abrir los canales políticos para que se procesen las demandas de las personas. Es una cuestión clarísima que esto ha significado que el neoliberalismo
que regresa con fuerza en sus formas más brutales en los últimos años, significa una reducción de derechos. Entonces, creo en ese sentido que hay conciencia de la gente, de la mayoría de la gente, que ese no es el camino. Ahora hay que buscar cómo procesar eso políticamente. Una de las cuestiones más importantes para nosotros en este momento es la suspensión de los pagos de la deuda con auditoría, y una segunda cuestión, la renta básica. La renta básica que no es una caridad, no es un regalo, es una necesidad en estos momentos, no solamente para evitar el contagio, sino porque es un derecho fundamental en una condición como la que tenemos los países latinoamericanos. Muchas gracias, doctora. Y vamos ahora también con el doctor Reinaldo Villalba, también sobre pensar en cómo vamos hacia adelante, que es esas cosas que también nos gusta pensar acá, y es la misma pregunta de la doctora Constanza. Entonces, ¿cómo vamos en Colombia hacia adelante y cómo miramos esta situación, como ustedes lo decían, no solo en el contexto del COVID, sino también hacia mirar fuera de este contexto, cómo avanzamos en ese tema, por ejemplo, de la deuda, en esa garantía de derechos? Doctor Reinaldo, ¿está otra vez? Ya. En primer lugar, pues tener claro que este escenario del COVID ha llamado mucho a la reflexión mundial y por supuesto a nosotros. Y creo que debemos aprovechar la coyuntura no solamente para buscar las soluciones inmediatas para afrontar de la mejor manera la pandemia, sino que tenemos que tener un pensamiento mucho más estratégico y planificado. Y en relación a la deuda misma, estuve reflexionando sobre lo que acaba de decir el profesor Libreros y en efecto cuando se condona se está perdonando, ¿no? Que de alguna manera el término significa que la deuda existe y está ahí. Y si es ilegal, pues no existe, punto. Es decir, está ahí, pero tenemos que decir que no nos hemos endeudado. Y si lo vemos más políticamente, pues son esos organismos los que están en deuda con nosotros por los daños que han ocasionado a la sociedad, por los daños que han causado al ejercicio de los derechos fundamentales o impedido el ejercicio de los derechos fundamentales y por los daños que han causado a la naturaleza. Entonces sí tenemos que hacer una reflexión mucho más profunda, mirar como qué es lo que tenemos que hacer de inmediato, qué a mediano plazo y qué de largo, pero desde ya tener esas consignas listas y saber qué es lo que estamos pensando y repensando. Yo de hace rato decía que tenemos que repensar el rol del Estado. Después de todas estas políticas neoliberales y lo que ha significado el neoliberalismo en términos de goce de los ejercicios fundamentales. Y que tiene que ser un Estado que gane protagonismo en materia de protección de la vida, en protección de la naturaleza, ¿no? El sistema de salud y todos los sistemas de salud de nuestros países tienen que estar reevaluados y tienen que pensarse en otro sistema de salud que efectivamente garantice la salud como un derecho y que se deje manejar como una simple mercancía y que deje ser un negocio para los mercaderes de la salud. Aquí en Colombia, dentro de las medidas está favorecer a las EPS, que son las empresas prestadoras de salud, que efectivamente han mostrado una ineficacia total durante todos estos años en que se creó la Ley 100, que es la que rige el sistema de salud en Colombia. Entonces, al contrario, tenemos que pensar en eliminar las EPS y pensar en otro sistema de salud. Creo que eso tiene que estar también ahí en juego para el tema en Colombia. Y pensar en otros modelos económicos que permita la integración de los pueblos y demás. Aquí lo ideal es que hubiéramos tenido un gobierno realmente comprometido con la soberanía nacional. Nada más eso, con la soberanía nacional. Y seguramente estaría tomando decisiones de las que estamos pensando y resultaría mucho más fácil el tema. Pero aquí no solamente tenemos que pelearnos frente a una deuda externa y buscar todo el apoyo internacional, sino que tenemos el principal obstáculo de nuestros gobernantes. Y creo que esa ausencia de voluntad política o esas determinaciones políticas contrarias a la soberanía nacional y contrarias al bienestar social es nuestro primer gran elemento a derrotar.
Escuchaba yo hace poco unas intervenciones importantes sobre esta temática y Gustavo Petro decía, pues yo veo dos caminos. Uno, que los parlamentos de América Latina, pero del mundo, se vayan pronunciando y uniéndose frente al tema de que la deuda externa no se tiene que pagar, no se puede pagar y que efectivamente es ilegítima. Y la otra, el tema de la movilización social que refería Angélica. Y es, la sociedad se tiene que mover. Y en épocas de confinamiento será con los cacerolazos y todo como pueda expresarse la sociedad, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo y nuestro más cercano escenario, la región, América Latina y el Caribe, pero que superado esto de la pandemia, hay que seguirse ganando las calles como está ocurriendo en varios países al momento de la aparición de la pandemia, que truncó todas esas movilizaciones sociales que estaban dando en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, etcétera. Entonces, tenemos que volver a ganar las calles en ese sentido porque es la sociedad, en primer lugar, la que se tiene que movilizar. Y los gobiernos responsables o medianamente responsables tendrán que pensar en una integración. El tema es que hay gobernantes que no tienen voluntad política para hacer integraciones y al contrario, les causa horror el tema de unirse. UNASUR lo acabaron y UNASUR pretendía precisamente salirle al paso a todas estas poderes macroeconómicos, macrofinancieros y demás. Entonces, no. Aquí los gobiernos responsables tendrían que decir, bueno, ¿por qué no hacemos nuestro mercado, pero digamos que sea con condiciones y características alternativas a como viene ocurriendo, porque si no, no estamos haciendo nada tampoco. Entonces pienso que son todas estas las situaciones que tenemos que pensar y definitivamente las soluciones no las podemos encontrar en los principios neoliberales ni en las características del modelo neoliberal. Si lo hacemos de esa manera, entonces sigámonos endeudándonos, saquemos más préstamos, sigamos poniendo al pueblo en la miseria, porque sencillamente estamos pensando en resolver temas inmediatos sin resolverlos, pero además con una mayor profundidad en la crisis a largo plazo. Entonces, sencillamente tenemos que pensar en modelos alternativos. Y creo que esta coyuntura nos tiene que ayudar para eso y no sé, tenemos que ser muy creativos para salir adelante y no permitir que se consolide la ultraderecha en el mundo porque estaríamos fregados en ese sentido. Muchas gracias. A usted, doctor Reinaldo, entonces ese llamado a encontrarnos, tal vez nuevamente, también pues esa es la idea de este programa, que nos podamos seguir encontrando y que cuando salgamos podamos volver a salir a las calles, podamos volver a vernos, pues no perdamos eso que ya ganamos con la movilización, que no perdamos las calles. Doy paso ahora a Angélica Chaparro, de la coordinadora de comunicaciones del colectivo, sobre algunos comentarios que están ahí en redes sociales. Así es, Juan José, sobre todo tenemos muchos saludos esta tarde. Nos saluda Nicolás Garavito Merentes, Jorge Coca Sanabria, Alirio Uribe Muñoz, también reporta sintonía, Lucho Torres, María Eugenia Brisneda. Nicolás nuevamente nos dice, con esto podemos hacer un cambio en las estadísticas del mundo. Bueno, suponemos que se refiere también a todos los cambios en la mentalidad y en las prioridades que tenemos en el mundo hoy en día. Rafael Cuenca saluda, nos dice que excelente el panel, igualmente Zulma Chacín, Javier Holguín, Sonia Robles, varios de nuestros seguidores esta tarde nos hicieron la observación del sonido. Queremos contarles que pues fue una breve interrupción, pero pues que el programa continuó y que lo van a poder volver a ver porque va a quedar en ese mismo enlace para que lo puedan ver en cualquier momento. Y la pregunta que nos hacen es, nos la hace Lucho Torres para el profesor Daniel Libreros, y es qué implicaciones tiene la caída del petróleo en el pago de la deuda pública. Entonces, para que el profesor nos ayude con esa inquietud. Y bueno, pues estas han sido algunas de los saludos, inquietudes en la tarde de hoy. Le agradecemos muchísimo a toda la audiencia que ha estado tan activa, tan pendiente de este programa. Entrar a la propiedad hasta cuando el señor William ¿Aló? Sí, profe, le escuchamos entonces, pues algo que ya se ha venido esbozando, pero es cómo afecta el tema petróleo con el pago de la deuda.
Directamente lo afecta porque los ingresos fiscales se reducen muchísimo. Desde el proceso de participación. O los ingresos fiscales se reducen, entonces estos gobiernos lo que hacen es endeudarse más, entonces aumentan la deuda pública. Entonces tiene un efecto directo sobre el endeudamiento. De ahí la importancia de mostrar que en el actual momento económico, dada la disparada del dólar, porque el dólar también aumenta mucho la deuda, dado que tienes títulos en deuda, y resulta que el peso pasa de 3.300, en el caso de ahora pasa a 4.000 y pico, pues esos 700 están aumentando la deuda externa proporcionalmente. Entonces no es solo el efecto de la caída del petróleo, sino también la fuga de capitales. Fuga de capitales que hace que se dispare el dólar. Al dispararse el dólar aumenta directamente la deuda externa y al no tener menos ingresos tenemos menos capacidad para seguir pagando los compromisos fiscales. Si a eso se le suma que toda la institucionalidad fiscal está montada y concebida sobre el supuesto de que primero hay que pagar deuda y después pagar lo demás, es decir, eso de regla fiscal, eso de superávit primario, eso es todo lo que se conoce internacionalmente como exigencias del Fondo Monetario, que incluso en lo judicial ya va en incidente fiscal, es decir, donde las indemnizaciones, por ejemplo, de la responsabilidad extracontractual del Estado o las indemnizaciones por efecto laboral administrativo se difieren de acuerdo a la capacidad de pago del Estado, y la capacidad de pago del Estado consulta el endeudamiento, o sea, el superávit primario. Entonces, todo esto nos afecta directamente y por eso hablaba o intentaba presentar que es un sistema, y ahí la importancia de mostrar en Colombia y en el mundo, desde una presión popular, como se está diciendo, por soberanía, por respeto a los derechos sociales y demás, por incluso los mismos principios que establece la Constitución de 1991, que es el momento de romper con esta continuidad. Lo otro es seguir con lo que ya nos anunció Carrasquilla, una nueva reforma tributaria, y sabemos qué tipo de reformas tributarias son las que hacen para tapar el endeudamiento que se va a tener que hacer por esta caída del petróleo y por la disparada del dólar. Entonces, el momento de romper es una cosa que quiero resaltar, y es de romper con este sistema en general, que no es solo el endeudamiento, sino es los planes de ajuste, es la privatización, es el extractivismo, es el deterioro de la política social. Es que por eso es tan importante la suspensión con auditoría o la cancelación con auditoría, porque eso abre un debate político, lo que decía Reinaldo al final, abre un debate sobre la ilegitimidad de esa deuda, que podemos acompañarla de auditoría para mostrar toda la trampa que hubo con esa deuda y todo lo que significa el control de los grupos financieros sobre las decisiones políticas, pero que al mismo tiempo la podemos justificar hoy por estado de necesidad. Es que el derecho internacional humanitario nos permite hoy, por estado de necesidad, dada la pandemia, el hambre que está soportando la población en grandes franjas del país, y pues estoy diciendo también en América Latina, la compañera de Ecuador decía exactamente lo mismo, pues establecer el estado de necesidad y abrirnos a un tipo de discusión que rompe con el Fondo Monetario, que ubica una discusión política muy importante sobre el conjunto de la población, sobre este tipo de política económica que se ha mantenido y que abre la posibilidad de otras formas de integración económica diferentes a el dólar y a la imposición del Fondo Monetario. Pues al profesor Daniel Libreros, profesor de la Universidad Nacional, además experto en temas de política fiscal, en procesos latinoamericanos, le agradecemos por acompañarnos a pensar en eso, en cómo vamos a salir y cómo vamos a poner en discusión en la agenda pública pues estos temas que son tan relevantes. Muchas gracias. Un último punto que quería insistir es que la situación, tú la puedes presentar de esta manera, porque ¿qué es prioritario? ¿Pagar deuda o resolver el hambre y la comida de la gente? Y creo que se abre un dilema, que es el dilema que lleva obviamente a la discusión sobre las políticas del Fondo Monetario. O sea, ¿qué es prioritario? Desde el punto de vista de las necesidades de un país, ¿qué es prioritario? ¿La vida, la salud, la comida, o seguir pagando a los niveles en que estamos deuda, cuando además es un sistema profundamente ilegítimo? Y en la movilización cotidiana, lo que planteaban los compañeros anteriormente, la movilización cotidiana, mostrar que salud, educación, vivienda, las condiciones básicas tienen que ver con una política en contra del endeudamiento y las políticas tradicionales de las instituciones financieras. Creo que eso nos permite, es decir, la misma cotidianidad y lo que está develando la crisis del neoliberalismo, o sea, ausencia de salud, ausencia de necesidades básicas, nos obliga entonces a rediscutir el tema de una economía en función de las necesidades de la población. Muchas gracias a ustedes y espero pues que me sigan invitando. Estos temas son fundamentales. Ha sido muy interesante
este diálogo y obviamente en todos estos diálogos aprendemos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Doctor Reinaldo Villalba, precisamente se llamaba, el título del capítulo era La vida o la deuda. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Reinaldo, el micrófono. Pues también a nombre del CAJAR, muchísimas gracias a las personas que vienen colaborando, que vienen también poniéndose al frente de este programa, a los invitados, y para este programa en concreto, pues un placer muy grande haber compartido con Angélica y con el profesor Daniel Libreros. Muchísimas gracias. Y doctora Angélica Porras, desde Ecuador, muchas gracias por habernos acompañado y por acompañarnos a pensar, a repensar, a poner en la agenda pues estos temas tan relevantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a quienes me acompañaron en este diálogo. Bueno, decir que el único camino es la unión de los pueblos y la lucha por sus derechos. Muchísimas gracias a ustedes. Y finalizamos pues recordando que mañana a las 5 de la tarde será el próximo programa de COVID y Derechos Humanos. Hablaremos sobre primeros auxilios psicológicos en esta cuarentena y además les reiteramos lo que ya había mencionado Angélica, este capítulo lo podrán encontrar en el canal del YouTube del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Adicionalmente pues seguirá en nuestra página, en la de Contagio, así como en la del colectivo de abogados, y el capítulo de mañana pues lo podrán encontrar también en las redes sociales, así que los invitamos a que nos acompañen. Ya mañana será pues un momento para pensar en el tema de salud mental, así que para que se conecten con este tema el día de mañana. Y muchas gracias a todas las personas que están conectadas, a las personas que hacen parte de la producción, al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Nos vemos entonces mañana. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.